Muchos hombres pasan su vida creyendo que la prosperidad es un golpe de suerte, una puerta que alguien más debe abrirles o una fatalidad. Viven mirando hacia afuera, cuando el verdadero tesoro se esconde adentro. Porque el dinero, igual que la vida, no obedece a la suerte, obedece al orden. Yo también lo aprendí tarde. Pasé años buscando oportunidades, sin entender que no era el mundo el que debía cambiar, era yo. El dinero, la abundancia, la estabilidad, no siguen al azar, siguen a la disciplina. Son hijos del carácter, del compromiso y de la claridad. Y ese descubrimiento tan simple, pero tan doloroso me transformó. Porque entendí que no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con sentido. No se trata de tener más, sino de ser más. El dinero no responde a la desesperación del que corre tras él como un mendigo, sino a la serenidad del que vive con propósito. El dinero no busca al soñador que declara abundancia sin hechos, sino al hombre que cumple lo que promete aunque nadie lo mire. Mirá, el dinero tiene una naturaleza silenciosa, se mueve con orden, ama la coherencia y huye del caos. No le importa cuánto hablas de tus planes, le importa cómo usas tus horas. Puedes repetir 1000 veces, voy a prosperar. Pero si tus actos contradicen tus palabras, el universo entiende el mensaje, que aún no estás listo. La disciplina, en cambio, es una oración que no necesita palabras. Cada vez que te levantas temprano, que cumples con tu palabra, que ahorras en lugar de gastar, que eliges aprender en vez de distraerte, le estás diciendo a la vida, estoy preparado para más. Y entonces ocurre algo casi mágico. Ya no eres tú quien persigue el dinero, es el dinero quien empieza a buscarte. Porque la riqueza no es un premio, es una consecuencia. Y esa consecuencia siempre nace de un mismo lugar, de la excelencia. Y la excelencia no se improvisa, se construye. Ladrillo a ladrillo, día tras día, con la repetición paciente de lo correcto. No hay misterio, no hay fórmulas secretas, solo constancia, solo disciplina. Y sin embargo, pocos lo entienden. Muchos siguen atrapados en la misma trampa mental. Cuando tenga más, entonces cambiaré. Cuando gane más, entonces ahorraré. Cuando me sobre tiempo, entonces estudiaré. Pero ese cuando nunca llega, porque la abundancia no aparece por esperar condiciones perfectas. Aparece cuando haces lo mejor con lo que ya tienes. Si no sabes cuidar 100, nunca cuidarás 1000. Si no sabes multiplicar lo pequeño, jamás multiplicarás lo grande. Porque la disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que logras. Cada moneda que ahorras, cada gasto que controlas, cada hora que aprovechas, es una declaración silenciosa de responsabilidad. Y el universo, que siempre escucha lo que haces más que lo que dices, te responde con más oportunidades, más claridad, más abundancia. Muchos hombres, sin embargo, se pasan la vida peleando con su reflejo, culpando a la economía, al gobierno, a la suerte, a los demás, y no ven que el verdadero enemigo no está afuera, sino en el desorden interior. El dinero no desaparece, simplemente se aleja de quienes lo rechazan con sus hábitos y se acerca, inevitablemente, a quienes lo atraen con su orden. Imagina tu vida como una casa. Cada hábito es un ladrillo, cada decisión un cimiento. Si construyes sin plano, sin medida, sin cuidado, el techo se derrumba con el primer viento. Pero si edificas con orden, si aprendes a sostener lo pequeño, cuando llegue lo grande, tendrás cómo mantenerlo. El dinero busca refugio en quienes saben administrarlo, porque el dinero, como un río, no fluye hacia el caos. Fluye hacia el cauce que tiene forma, dirección y propósito. Por eso, no preguntes cuánto necesitas. Pregúntate en qué estás desperdiciando lo que ya tienes. En distracciones, en excusas, en deseos sin acción. El dinero no se esconde, simplemente se aleja de los lugares donde reina la desorganización. Y cuando eliges vivir con disciplina, con propósito, con control, tu vida entera se convierte en un imán, porque la abundancia tiene un solo idioma,
el del orden. Un hombre que respeta su tiempo, que honra su palabra, que domina sus impulsos, manda al mundo un mensaje claro: puedo manejar más. Y el dinero, silencioso pero sabio, responde: entonces te seguiré. Así es como la riqueza se vuelve compañera de camino, no trofeo lejano. No necesitas suerte, necesitas hábitos. No necesitas contactos, necesitas coherencia. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes ya eran. Si hoy eres desordenado con lo poco, mañana lo serás con lo mucho. Pero si hoy eres disciplinado con lo mínimo, el universo te confiará lo máximo. Porque la verdadera prosperidad no se mide en cifras, se mide en carácter. Y el carácter se forma en los momentos en que nadie te mira. Cuando eliges ahorrar en silencio, cuando estudias mientras otros descansan, cuando cumples tu promesa aunque nadie te aplauda. Ese es el punto donde el hombre se transforma en su propio cimiento. Y aquí empieza el primer principio de la abundancia. El dinero sigue al orden, y el orden empieza en ti. Hay una verdad que cuesta aceptar. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Si eres ordenado, multiplicará tu orden. Si eres caótico, multiplicará tu caos. Por eso, antes de desear abundancia, debes aprender a sostenerla. No se trata de tener suerte, sino de tener estructura. Porque el dinero no se queda donde hay improvisación. Se queda donde encuentra dirección, donde todo tiene propósito. Muchos hombres confunden esfuerzo con enfoque. Trabajan más horas, se desgastan más, se sacrifican sin descanso, pero siguen en el mismo lugar porque no trabajan en lo correcto. Creen que la disciplina es solo fuerza, pero la verdadera disciplina es sabiduría aplicada. No es solo levantarse temprano, sino saber por qué te levantás. No es solo ahorrar, sino comprender para qué lo haces. No es solo trabajar, sino dirigir tu energía hacia lo que genera valor real. El hombre que usa su tiempo sin intención se pierde en círculos. El que decide enfocar su energía en aprender, en crear, en resolver, empieza a construir riqueza en silencio. Porque el mercado no paga por el sudor, paga por el impacto. Esa es la segunda ley silenciosa de la abundancia. El dinero no sigue el esfuerzo, sigue el valor. Puedes pasar años trabajando, pero si tus actos no producen transformación, seguirás sintiendo escasez. El hombre que avanza es aquel que se vuelve indispensable, que aporta más de lo que promete, que resuelve mejor de lo que se espera. Y cuando el valor se vuelve hábito, el dinero ya no puede ignorarte. La disciplina no es una cárcel, es un arte. Es el arte de ordenar el caos, de poner la estructura al deseo, de transformar la intención en acción constante. La libertad no nace de hacer lo que quieres, sino de aprender a dominarte cuando no quieres hacerlo. Muchos hombres creen que su problema es la falta de dinero, pero el dinero no es el problema, es el espejo. Refleja lo que haces, lo que toleras, lo que repites. La verdadera raíz está en los hábitos, porque lo que haces cada día es lo que estás entrenando para el resto de tu vida. Y aquí surge la tercera ley de la abundancia. No es cuánto ganas, sino cuánto controlas. Puedes ganar 1000 y perder 1001, o ganar 100 y conservar 20. La diferencia no está en la cifra, está en la conciencia. Cada moneda que pasa por tus manos es un voto. Puedes votarlo por la impulsividad o por el futuro. Puedes alimentar el placer inmediato o sembrar libertad a largo plazo. El ahorro no es una obligación moral, es una declaración de poder. Cada vez que decides guardar una parte, aunque sea pequeña, le demuestras a tu mente que eres capaz de postergar la gratificación. Y eso, psicológicamente, te convierte en alguien fuerte. Porque la abundancia, antes de llegar al bolsillo, debe pasar por la mente. La escasez no comienza en el banco, comienza en la cabeza. El hombre que se dice no puedo, no alcanza, no sirve, se entrena a sí mismo para fracasar. Y el hombre que dice voy a aprender a manejar lo que tengo, ya está caminando hacia la abundancia.
En el fondo, la disciplina financiera no es sobre dinero, es sobre confianza. Cada vez que cumples con lo que te prometes ahorrar, registrar, organizar, te dices en silencio, puedo confiar en mí, y ese mensaje lo cambia todo. Porque la vida premia a quien se gobierna, y cuando aprendes a gobernar tus finanzas, también aprendes a gobernar tus emociones, tu tiempo, tus relaciones. La disciplina con el dinero es el reflejo de la disciplina con la vida. El desorden financiero no es solo una hoja de gastos mal hecha, es una mente dispersa, un corazón ansioso, un hombre sin centro. Pero cuando ordenas tus recursos, también ordenas tu alma. Dejas de correr, de temer, de compararte. Empiezas a caminar con propósito, con paz, con poder silencioso. Y aquí llega el cuarto principio. El dinero no sigue al que lo desea, sino al que lo merece. No por moral, sino por lógica. La abundancia necesita manos estables, mente clara y corazón sereno. Y si tú no los tienes, el dinero simplemente pasa de largo, buscando a quien sí. Porque el dinero es como el agua. Fluye hacia donde hay cauce, pero se evapora donde hay caos. Así que, antes de pedir más, pregúntate, ¿tus hábitos son un cauce o un desierto? Muchos hombres viven como ríos secos, esperan lluvia sin cavar el cauce. Quieren abundancia sin estructura, resultados sin procesos, fortuna sin disciplina. Y por eso, cuando la lluvia llega, el agua se les escapa. El dinero amplifica todo. Si tienes orden, te da más orden. Si tienes desorden, te da más confusión. Por eso, la disciplina debe llegar antes que la abundancia. Porque si la riqueza llega antes del carácter, se pierde. Pero si el carácter llega primero, la riqueza se queda. Y todo empieza en lo pequeño. No gastar lo que no tienes. Registrar lo que entra y lo que sale. Separar siempre una parte para el ahorro. Evitar endeudarte por capricho. Son detalles mínimos, pero poderosos. Cada uno es una señal hacia el universo que dice, puedo gobernar mi vida. Y ese dominio se refleja en todo, en tu trabajo, en tu salud, en tu paz. Porque la abundancia no sigue al talento, sigue al equilibrio, no sigue al genio, sigue al constante. Y mientras muchos corren detrás del dinero, el disciplinado camina firme y el dinero, tarde o temprano, lo alcanza. He visto a muchos hombres destruir su futuro no por falta de oportunidades, sino por falta de control. El impulso es el enemigo más silencioso de la abundancia. Porque mientras el sabio construye, el impulsivo desperdicia. Y el tiempo, igual que el dinero, nunca regresa. La disciplina no se trata solo de decir no a los gastos, sino de decir sí al propósito. Cada moneda gastada sin sentido te aleja de tu libertad. Cada decisión consciente te acerca a ella. Y es aquí donde se revela la quinta ley de la abundancia. El dinero no respeta deseos, respeta coherencia. Puedes desear prosperar con toda tu alma, pero si tus actos no hablan el mismo idioma, el dinero no escucha. No porque sea injusto, sino porque sigue leyes exactas. Fluye hacia quien vive con estructura, hacia quien demuestra, con hechos, que sabe sostenerlo. Recuerda esto, el dinero no es moral ni espiritual, es energético. No distingue entre buenos y malos, sino entre orden y caos. Por eso hay hombres que, aún con poco, prosperan, y otros que, aún con mucho, se hunden. La abundancia no depende de cuánto tienes, sino de cuánto eres capaz de retener y multiplicar. Imagina que cada moneda es una semilla. Si la tiras en la tierra del capricho, muere. Si la siembras en el suelo fértil del orden, florece. Por eso, antes de buscar más ingresos, pregúntate, ¿qué tan fértil es mi tierra? ¿Qué tan constante soy en mi siembra? El hombre común busca atajos, trucos, promesas, esquemas rápidos, caminos que le ahorren el trabajo de la constancia. Pero los atajos siempre cobran un precio. La ilusión de haber avanzado, cuando en realidad no te has movido. La disciplina
En cambio, no promete rapidez, promete permanencia. Y esa permanencia vale más que cualquier ganancia temporal. Mira a tu alrededor. Verás a muchos que ganan más que tú, pero viven peor. Porque la riqueza no se mide por lo que entra, sino por lo que permanece. Y lo que permanece solo se logra con hábitos. El ahorro es el entrenamiento de la paciencia, la inversión, el ejercicio de la visión, el control, la manifestación de la madurez. Cada vez que eliges guardar, estás construyendo confianza. Cada vez que eliges invertir, estás construyendo futuro. Cada vez que eliges renunciar a un impulso, estás construyendo carácter. Y ese carácter, con el tiempo, se convierte en tu mayor riqueza. Aquí nace la sexta ley de la abundancia. No es el dinero el que te hace libre, es el dominio de ti mismo. Porque el hombre que no se gobierna siempre será esclavo, aunque tenga millones. Y el que se gobierna, aunque tenga poco, siempre será libre. No se trata de acumular, sino de dirigir. No se trata de tener más, sino de tener propósito. El dinero, sin propósito, se disuelve. El dinero, con propósito, se multiplica. Por eso, cuando pienses en tus finanzas, no lo veas como un tema contable. Míralo como un entrenamiento espiritual. Cada número es una lección de equilibrio. Cada gasto, una prueba de autocontrol. Cada inversión, un acto de fe en el futuro. Porque quien no confía en su mañana, siempre gasta como si el hoy fuera el último día. Y quien confía, construye con serenidad, sabiendo que el tiempo le devolverá con intereses cada acto de disciplina. El dinero no transforma, revela. No te vuelve generoso ni egoísta, solo muestra cuál eras. Por eso, la riqueza externa nunca puede superar tu riqueza interna. He visto hombres que pierden la cabeza al ganar su primer millón y otros que, en silencio, multiplican lo pequeño con humildad. La diferencia no está en la cantidad, está en la mente que la sostiene. Y esa mente disciplinada, estructurada, clara, es el terreno donde florece todo lo demás. La séptima ley de la abundancia dice: la riqueza comienza en el pensamiento, no en la cuenta. Si te percibes como escaso, actuarás con miedo. Si te percibes como merecedor, actuarás con propósito. Y la vida, que siempre responde a la vibración que emites, te dará más de lo que eres, no de lo que pides. Por eso, antes de buscar abundancia externa, cultiva abundancia interior. Habla menos de dinero y más de valor. Menos de lo que falta y más de lo que puedes crear. Menos de suerte y más de propósito. Porque la abundancia no se declara, se demuestra. Y cuando tu vida entera se convierte en una demostración de disciplina, orden y coherencia, el dinero ya no puede ignorarte. Se siente atraído, como la luz al amanecer, porque reconoce en ti su reflejo. Entonces sucede algo hermoso. Ya no trabajas por dinero, trabajas por propósito. Ya no buscas estabilidad, la emanas. Ya no necesitas perseguir, porque todo lo que era externo empieza a fluir hacia ti. La abundancia no llega para salvarte, llega para confirmar que aprendiste a sostenerte. Hay un punto en el camino donde todo se vuelve más claro, donde dejas de preguntar ¿cuándo llegará el dinero? Y comienzas a preguntarte, ¿estoy viviendo como alguien que lo merece? Porque la verdadera abundancia no se alcanza, se encarna. Cuando tu vida refleja orden, cuando tus acciones son consistentes, cuando tus decisiones honran lo que dices, entonces el dinero ya no necesita pruebas, te reconoce. Y eso, querido oyente, es lo que diferencia al hombre que prospera del que solo sobrevive. Uno espera, el otro actúa, uno sueña con riqueza, el otro vive con disciplina. El dinero, como todo lo valioso en la vida, no responde súplicas, responde a coherencia. No premia a quien declara quiero, premia a quien demuestra puedo. La octava ley de la abundancia es clara. La riqueza es consecuencia del carácter, no del deseo.
Y ese carácter no se forma en los momentos de triunfo, sino en las horas silenciosas, cuando nadie te ve ahorrar, cuando nadie te agradece tu constancia, cuando te mantienes firme, mientras otros se rinden. Ahí es donde se templará tu destino. Porque el dinero es un reflejo tardío de tu disciplina. Lo que hoy cosechas, lo sembraste meses atrás. Y lo que siembras hoy, florecerá cuando menos lo esperes. No hay resultados inmediatos en la construcción del carácter. El progreso verdadero es tan discreto que a veces parece invisible, pero un día, sin ruido, lo notarás. Te levantarás en calma, sabrás a dónde va tu energía y sentirás algo más valioso que el dinero mismo. Control interior, eso es prosperidad. He aprendido que la abundancia no se mide en cifras, sino en serenidad. El hombre que vive en paz con lo que tiene siempre atraerá más, porque la paz es la vibración más magnética del universo. La ansiedad repele, la calma atrae, y esa calma solo se obtiene con orden. Por eso, el 9º principio de la abundancia es este: la disciplina es la forma más alta de amor propio. Cuando eliges ser disciplinado, no lo haces por obligación ni por miedo. Lo haces por respeto a ti mismo, porque entiendes que cada acto consciente es una promesa cumplida contigo. El que se respeta, se cuida. El que se cuida, prospera. Y ese respeto personal se refleja en todo lo que tocas. Tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tus palabras, todo empieza a girar en torno a una sola idea: soy responsable de mí mismo. Entonces la vida, en respuesta, te confía más, porque la vida, igual que el dinero, solo entrega abundancia a quienes saben sostenerla. Y cuando aprendes a gobernarte, ya no necesitas controlar a nadie. Ya no te mueves por aprobación ni por miedo. Tu seguridad no depende del saldo en el banco, sino de tu capacidad para mantenerte firme. Cuando los demás se derrumban, eso es lo que hace invencible a un hombre. El éxito verdadero no es tener más, es no perderte a ti mismo cuando lo logras. Y ese es el nivel más alto de riqueza, la coherencia entre lo que eres, lo que haces y lo que entregas. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de hombres corriendo detrás del dinero y vacío de hombres que aprendieron a esperarlo desde el orden. El dinero no es un cazador, es un invitado. Y solo entra en casas donde hay espacio, claridad y propósito. Por eso, antes de abrirle la puerta a la abundancia, debes limpiar el desorden, los hábitos que drenan tu energía, las excusas que justifican tu mediocridad, las voces internas que dicen no puedo. Cada pensamiento de escasez es una piedra en el camino. Cada acto de disciplina es una antorcha que lo ilumina. Y con el tiempo, ese sendero se vuelve claro. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú cambiaste. Has dejado de correr detrás del dinero y el dinero ha comenzado a caminar hacia ti. Ese es el milagro más real que existe. El que sucede dentro, antes de que se note fuera. Cuando llegas a este punto, entiendes que la abundancia no fue nunca una meta, fue una consecuencia. Una consecuencia de vivir con estándares más altos, de sostener tu palabra incluso cuando nadie lo exige, de ponerle dirección a tu tiempo y alma a tu trabajo, porque el dinero, al final, no es más que un eco del orden que habita dentro de ti. Muchos hombres siguen buscando fórmulas, cursos, secretos, atajos, pero la verdad es simple y a la vez incómoda. No hay abundancia sin disciplina. Y no hay disciplina sin amor propio. El hombre indisciplinado no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque no se respeta. Se traiciona con sus excusas, rompe sus propias promesas y después culpa al mundo por no creer en él. Pero el hombre disciplinado se convierte en su propio testigo. No necesita aplausos. Sabe que el compromiso que tiene con sus hábitos vale más que cualquier reconocimiento. Ese es el secreto silencioso de los que prosperan. He conocido a personas que comenzaron con casi nada y en pocos años construyeron un futuro sólido.